La noche caía sobre la ciudad, y el sonido de la lluvia golpeando los techos se mezclaba con el murmullo de los autos que pasaban a toda velocidad por las avenidas. Leonardo Vasconcelos miraba su reloj mientras su chofer lo llevaba de regreso a casa tras una interminable reunión de negocios. Había cerrado otro trato millonario, pero en su mente solo había cansancio. Su vida era así: reuniones, decisiones, dinero. No tenía tiempo para distracciones ni para sentimentalismos. Vestido con un traje impecable, revisaba los correos electrónicos en su teléfono mientras su chofer avanzaba por una calle lateral menos transitada para evitar el tráfico. El motor del auto sonaba suave, como un eco lejano en su mundo calculado y eficiente. A unos metros, 3 figuras diminutas se acurrucaban contra la pared de un edificio. 3 niños, sucios, mojados, abrazándose unos a otros en busca de calor. Uno de ellos, la menor, apenas podía mantenerse en pie. La lluvia había empapado su vestido, haciéndola temblar. Sus hermanos, de no más de 6 o 7 años, intentaban cubrirla con sus propios cuerpos. Leonardo no los vio al principio. Estaba demasiado ocupado respondiendo un mensaje urgente. Pero su chofer, sí. «Señor, ¿vio eso?», preguntó disminuyendo la velocidad. Leonardo levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a un vacío en el estómago. No era compasión, era incomodidad. «Sigue conduciendo», ordenó sin dudar. El auto avanzó unos metros, pero el chofer titubeó. «Parecen niños sin hogar, señor». Leonardo soltó un suspiro. No era su problema. Había cientos de personas en la ciudad con historias difíciles. No podía hacer nada por todas ellas. Pero entonces, por el espejo retrovisor, vio algo que lo hizo detenerse. La niña más pequeña miraba el auto con un brillo de desesperación en los ojos. No lloraba, no gritaba. Solo Pams miraba, como si supiera que aquel auto era su última esperanza. «Detente». El chofer frenó de inmediato. Leonardo bajó la ventana y vio a los niños encogidos por el frío. No pedían ayuda, no extendían la mano, solo esperaban. Por un instante, el empresario no supo qué hacer. No era un hombre impulsivo, pero algo en esa escena lo descolocaba. Su mente le decía que siguiera adelante, que no era su problema. «No podemos hacer nada por ellos», murmuró, más para convencerse a sí mismo que a su chofer, pero entonces, por el espejo retrovisor, vio algo que lo hizo detenerse. La niña más pequeña miraba el auto con un brillo de desesperación en los ojos. No lloraba, no gritaba, solo miraba como si supiera que aquel auto era su última esperanza. Leonardo apretó la mandíbula. «Maldición». «Suban», dijo finalmente con voz firme. Los niños se miraron entre sí, desconfiados. No estaban acostumbrados a la amabilidad. El mayor, con ropa raída y ojos llenos de miedo, sacudió la cabeza. «No queremos problemas, señor». Leonardo frunció el ceño. No era miedo a la policía ni a un castigo. Era miedo a los adultos. «No los llevaré a la policía», respondió intentando sonar menos autoritario. «Solo quiero que salgan de la lluvia». Los niños dudaron, pero la más pequeña, incapaz de soportar más el frío, dio un paso adelante. El mayor no tuvo opción. Tomó la mano de su hermana y con extrema precaución los 3 subieron al auto. Leonardo cerró la ventana y le indicó al chofer que siguiera. El interior del vehículo era cálido, cómodo. Para los niños, era como entrar en otro mundo. El contraste no podía ser mayor. Un hombre que lo tenía todo y 3 pequeños que no tenían nada. El empresario los observó de reojo. Se notaba que llevaban días sin comer bien. Sus ropas estaban sucias, sus mejillas marcadas por la fatiga. «¿Tienen a dónde ir?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. El mayor negó con la cabeza. «No». Leonardo apretó los labios. Esto no estaba en sus planes. No era alguien que se involucrara en la vida de los demás, pero tampoco podía dejarlos en la calle. Por primera vez en años, tomó una decisión sin pensarlo demasiado. «Los llevaré a mi casa por esta noche. Mañana veremos qué hacer». Mateo se enderezó en el asiento. «¿Y después qué?», Leonardo parpadeó. «¿Después de qué? Todos los adultos dicen lo mismo. Nos llevan a algún lado y después nos echan». Leonardo sintió una punzada en el pecho. «No voy a echarlos». Mateo no respondió, solo apretó los labios y abrazó más fuerte a Sofía. Leonardo no sabía que esa simple decisión cambiaría su vida para siempre. El auto se detuvo frente a la imponente residencia de Leonardo Vasconcelos.
una mansión moderna, rodeada de altos muros y con luces encendidas que contrastaban con la oscuridad de la noche. Para los niños acostumbrados a dormir en la calle o en refugios improvisados, aquel lugar parecía sacado de otro mundo. El chofer abrió la puerta y los pequeños bajaron con cautela. Sus zapatos empapados dejaban huellas en el mármol de la entrada. Leonardo los miró de reojo, sintiendo una incomodidad nueva, como si su hogar fuera demasiado limpio, demasiado grande para alguien como ellos. «Pasen», dijo con voz firme, sin mucho protocolo. Los niños avanzaron con pasos inseguros. La menor, que no había dicho una sola palabra, se sujetó con fuerza a la mano de su hermano mayor. Mariana, el ama de llaves, se acercó de inmediato. Era una mujer mayor, con expresión serena, pero aquella noche su rostro mostraba sorpresa. Jamás había visto a Leonardo traer compañía, mucho menos 3 niños empapados y desnutridos. «Señor Vasconcelos», comenzó a decir, pero él levantó la mano para evitar preguntas. «Prepara algo de comida y unas mantas. Se quedarán aquí esta noche». Mariana no discutió. Conocía a Leonardo lo suficiente como para saber que no daba explicaciones cuando no quería. Asintió y se retiró. Los niños permanecieron en la entrada, observando el interior de la casa con desconfianza. El mayor miraba cada rincón, como si esperara que en cualquier momento alguien apareciera para echarlos. Leonardo soltó un suspiro. «Siéntense», indicó, señalando un sofá amplio de cuero negro. Los 3 se acomodaron, pero sin relajarse del todo. La niña más pequeña estornudó y su hermano la abrazó con fuerza. Leonardo sintió un leve pinchazo en el pecho, un sentimiento que no pudo identificar. «¿Cómo se llaman?», preguntó, cruzándose de brazos. El mayor tardó unos segundos en responder. «Mateo», dijo con voz cautelosa. «Ella es Sofía», señaló a la niña menor. «Y él es Tomás». Leonardo asintió. «¿Cuánto tiempo llevan en la calle?». Mateo bajó la mirada. No respondió de inmediato. Desde que mamá no despertó». El silencio se apoderó de la habitación. Leonardo sintió un nudo en el estómago. No había esperado esa respuesta. Antes de que pudiera decir algo más, Mariana regresó con una bandeja de comida, un caldo caliente, pan recién horneado y jugo de naranja. Los niños olieron la comida y sus estómagos rugieron. «Pueden comer», dijo Leonardo, notando la forma en que Mateo esperaba una señal para moverse. Los niños no lo dudaron más. Tomaron las cucharas con rapidez, soplando el caldo caliente y devorando el pan con manos temblorosas. No era solo hambre, era el miedo de no saber cuándo sería la próxima vez que comerían. Leonardo los observó sin decir nada. Aquella escena le parecía demasiado extraña en su propia casa. Él estaba acostumbrado al lujo, a la eficiencia, a una vida sin sorpresas. Ahora, frente a él, había 3 pequeños que lo obligaban a enfrentarse a una realidad que jamás había considerado. Cuando terminaron de comer, Mariana les entregó mantas limpias. «Los llevaré a un cuarto para que descansen», les dijo con una sonrisa amable. Mateo miró a Leonardo como pidiendo permiso. «Ve con ella», dijo él, sin emoción en la voz. Los niños se levantaron y siguieron a Mariana escaleras arriba. Leonardo los vio desaparecer por el pasillo y se dejó caer en un sillón. Se frotó el rostro con ambas manos, sintiendo por primera vez en años un cansancio diferente. ¿Qué demonios iba a hacer con ellos? Leonardo apenas había dormido. Se había quedado en su despacho, con un vaso de whisky a medio terminar y la mente inquieta. No entendía por qué aquellos niños lo afectaban tanto. Podría haberlos dejado en cualquier refugio esa misma noche y haber seguido con su vida, pero algo lo había detenido. A primera hora de la mañana, tomó el teléfono y llamó a un conocido en la fiscalía. Si quería sacarse esto de la cabeza, necesitaba respuestas. «Necesito información sobre 3 niños en situación de calle», dijo sin rodeos. «Dame nombres. Mateo, Sofía y Tomás. No sé sus apellidos. Su madre falleció hace poco». Hubo un silencio en la línea. «Voy a revisar en la base de datos. Te llamo en 1 hora». Leonardo colgó y exhaló con frustración. No tenía por qué estar haciendo esto. Sin embargo, en el fondo, sabía que una parte de él necesitaba saber qué había pasado con esos niños. Mariana entró en el despacho minutos después. «Los niños ya despertaron», informó. Mateo preguntó si se van a quedar aquí o si los llevará a otro lugar. Leonardo miró la pantalla de su teléfono. No tenía una respuesta para eso. «Diles que primero necesito hacer algunas llamadas».
Mariana asintió y salió, pero Leonardo notó una leve sonrisa en su rostro, como si supiera algo que él aún no quería admitir. 1 hora después, el teléfono sonó. «Encontré algo», dijo la voz al otro lado. Su madre, Ana Ferreira, fue encontrada muerta en su casa hace 3 semanas. Accidente doméstico, según el informe. Los niños quedaron bajo la tutela del sistema, pero antes de que fueran trasladados, desaparecieron. Leonardo sintió un escalofrío. ¿Cómo que desaparecieron? Se escaparon. La policía no los buscó demasiado. Hay demasiados casos como este. No tienen familia cercana. No tienen a nadie. Silencio. Leonardo apretó la mandíbula. 3 niños huérfanos, sin hogar, sin futuro. ¿Qué planeas hacer con ellos?, preguntó su contacto. Leonardo miró por la ventana, donde el sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad. Aún no lo sé. Colgó la llamada y se quedó quieto. Había querido respuestas, pero ahora que las tenía, todo parecía peor. Cuando salió al comedor, encontró a los niños sentados a la mesa. Lucían más limpios, pero aún tenían la mirada de alguien que no confía en lo que tiene frente a sí. Mateo levantó la cabeza y lo miró con seriedad. ¿Nos va a dejar en un orfanato? Leonardo no respondió de inmediato. ¿Qué debía decirles? Claro que no podía quedarse con ellos. Su vida no estaba hecha para cuidar niños. Todavía no he decidido qué hacer. Sofía, la más pequeña, bajó la cabeza. Mateo apretó la mandíbula, como si ya esperara esa respuesta. Leonardo sintió una punzada en el pecho. No podía prometerles algo que no estaba seguro de cumplir. Leonardo estaba en su oficina cuando su asistente, Álvaro, entró sin previo aviso. «Señor Vasconcelos, necesitamos hablar. Si es sobre la reunión con los inversores, ya revisé el informe». «No es sobre eso», respondió Álvaro con un tono de preocupación. «Es sobre los niños». Leonardo frunció el ceño. «¿Qué pasa con ellos?» «El comité ejecutivo ya está hablando sobre esto. Dicen que su imagen pública puede verse afectada. Un empresario de su nivel no puede simplemente aparecer con 3 niños de la nada. ¿Qué mensaje envía eso?» Leonardo apretó la mandíbula. Sabía que esto pasaría. «Diles que mi vida personal no es asunto suyo». Álvaro suspiró. «Solo quiero que sepa en qué se está metiendo». Cuando Leonardo salió al comedor, encontró a los niños sentados a la mesa. Aún no tenía una respuesta para ellos, pero lo que no sabía era que, en el fondo, aquella decisión ya había comenzado a cambiar. El día avanzaba lentamente, y aunque Leonardo intentaba concentrarse en su trabajo, su mente regresaba una y otra vez a la conversación de la mañana. ¿Nos va a dejar en un orfanato? La voz de Mateo seguía resonando en su cabeza. ¿Por qué le importaba tanto? Aún no había tomado una decisión, pero algo dentro de él le decía que no podía simplemente dejarlos en cualquier institución y seguir adelante con su vida. No después de lo que había descubierto. Caminó por la casa hasta la sala, donde encontró a los niños sentados en silencio. No jugaban, no reían, solo esperaban. Mateo lo vio acercarse y se puso de pie con cautela. «Si quiere que nos vayamos, podemos hacerlo», dijo con voz seria. «No queremos molestar». Leonardo lo miró fijamente. El niño tenía la actitud de alguien que ya había sido rechazado demasiadas veces. «No he dicho que quiero que se vayan, pero lo hará», insistió Mateo. El empresario suspiró y se pasó una mano por el cabello. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran. «No es tan simple». Mateo bajó la mirada. Sabía lo que eso significaba. «Nadie nunca nos quiere por mucho tiempo», murmuró. Leonardo sintió un leve peso en el pecho. Nunca había pensado en lo que significaba para un niño no tener a dónde ir. Se agachó frente a él. «No se trata de querer o no», dijo con firmeza. «Se trata de lo que es mejor para ustedes. Y lo mejor para nosotros no es estar juntos», respondió Mateo sin dudar. Leonardo se quedó en silencio. El niño tenía razón, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de que separarlos sería lo peor que podría hacer. Antes de que pudiera responder, Sofía tiró de la manga de su camisa. Sus pequeños ojos se clavaron en los de él con una inocencia que lo desarmó. «¿Nos puede dejar quedarnos solo un poquito más?» Leonardo tragó saliva. Nunca nadie le había pedido algo así. «Aún no he decidido nada», repitió sin saber qué más decir. Los niños no insistieron, pero el mensaje estaba claro. No querían irse. Esa noche, Leonardo caminó por la casa en completo silencio. Se sentía extraño. Su hogar, siempre impecable y ordenado,
ahora tenía pequeñas señales de la presencia de los niños: una cobija fuera de lugar, un par de zapatos diminutos junto a la puerta, un vaso a medio tomar en la mesa. Nada de eso encajaba con su vida. Pero por alguna razón tampoco quería que desapareciera. Leonardo se despertó temprano, decidido a encontrar una solución. Tenía que hacer lo correcto, y lo correcto era llevar a los niños a un lugar donde pudieran ser cuidados de manera adecuada. Abrió su computadora y buscó los mejores orfanatos de la ciudad. Uno en particular tenía excelentes referencias: un lugar limpio, con educación, con personal capacitado. Se veía correcto. Se levantó de su escritorio y fue hasta el comedor. Los niños ya estaban allí, desayunando en silencio. No hablaban mucho, como si supieran que su estadía tenía un límite. «Hoy iremos a un lugar», dijo Leonardo con tono neutro, «solo para que lo conozcan». Mateo dejó la cuchara sobre la mesa. «¿Es un orfanato?». Leonardo no respondió de inmediato. «Sí». Tomás miró a su hermano mayor con preocupación. Sofía, sin entender del todo, solo bajó la cabeza. «Está bien», dijo Mateo después de unos segundos. «Ya lo sabíamos». Leonardo sintió un leve malestar en el estómago, pero no dijo nada más. Cuando llegaron al orfanato, una mujer con una sonrisa amable los recibió. «Bienvenidos, niños», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Este es un lugar seguro para ustedes». Leonardo recorrió el pasillo con la mirada. Las paredes eran frías, los colchones delgados. En una esquina un niño estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. Mateo también lo vio. «No quiero quedarme aquí», susurró. Leonardo tragó saliva. No podía dejarlos ahí. Mateo no respondió. Tomás sostuvo la mano de su hermana con fuerza. Leonardo los observó mientras la mujer los guiaba por el lugar. Las instalaciones eran buenas. Tenían dormitorios organizados, una sala de juegos, niños corriendo por los pasillos. Todo se veía como debía ser. Pero entonces vio a un niño en un rincón, sentado con los brazos rodeando sus rodillas. No jugaba, no reía, solo esperaba. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Ese niño se veía exactamente como Mateo la primera vez que lo vio. Se giró hacia los tres pequeños. No decían nada, pero sus rostros eran claros. No querían estar allí. No querían ser parte de un sistema que los veía como números en una lista. No querían esperar el día en que alguien los tomara solo para luego devolverlos. Leonardo cerró los ojos un segundo. Sabía lo que debía hacer, lo lógico, lo racional, pero por primera vez en su vida, la razón no se sentía como la mejor opción. El auto avanzaba en silencio por las calles de la ciudad. Mateo, Sofía y Tomás iban en el asiento trasero sin decir palabra. No lloraban, no suplicaban, no preguntaban nada, pero Leonardo sentía el peso de su silencio como si fuera un grito. Todo había sido demasiado fácil. La mujer del orfanato había sonreído, había hablado con dulzura, les había mostrado habitaciones limpias y comidas ordenadas. Todo parecía estar en su lugar. Pero entonces, ¿por qué sentía que algo estaba mal? «Llegaremos en unos minutos», dijo el empresario, más para llenar el vacío que por otra razón. Mateo asintió sin mirarlo. Sofía apretó con más fuerza la mano de su hermano. Leonardo desvió la vista hacia el espejo retrovisor. ¿Por qué dudaba? Había tomado decisiones de millones de dólares en segundos. Había cerrado tratos sin pestañear. Y sin embargo, no podía dejar de preguntarse qué pasaría si los dejaba ahí. Cuando llegaron al orfanato, el ambiente parecía aún más frío. La misma mujer de antes los recibió con una sonrisa. «Bien, niños, vamos a llevarlos a su dormitorio». Sofía se quedó inmóvil. Tomás bajó la cabeza. Mateo tomó la mano de su hermana y avanzó lentamente sin mirar atrás. Leonardo sintió una punzada en el pecho. Algo dentro de él gritaba que no era correcto. «Esperen». La mujer se giró, sorprendida. Los niños también. Leonardo tragó saliva. Por un segundo pensó en arrepentirse de sus palabras, pero entonces vio los ojos de Sofía. Ese brillo de desesperación, el mismo que había visto en la calle la primera vez. Y lo supo. «Vámonos». Mateo frunció el ceño, sin entender. «¿Qué?» «Dije que vámonos», repitió Leonardo con un tono que no admitía dudas. Tomás fue el primero en reaccionar. Se aferró al pantalón de su hermano, como si temiera que lo obligaran a quedarse. Mateo no habló, pero por primera vez en días, su rostro dejó de ser solo una máscara de resignación.
La mujer del orfanato titubeó. «Señor Vasconcelos, el proceso ya está en marcha». «No más», respondió él con frialdad. Se giró hacia los niños. «Vamos a casa». Por un momento nadie se movió. Era como si ninguno de ellos creyera lo que estaba pasando. Pero entonces, Sofía corrió hacia él y le tomó la mano con fuerza. Y en ese instante, Leonardo entendió que ya no había vuelta atrás. El viaje de regreso a casa fue silencioso. No un silencio incómodo, sino uno cargado de incertidumbre. Los niños estaban ahí, en el asiento trasero, pero no parecían relajados. No podían creer que aún estaban con él. Leonardo conducía con el ceño fruncido. ¿Qué había hecho? Su decisión había sido impulsiva, algo que iba en contra de todo lo que representaba. Él no tomaba decisiones sin pensar. Siempre analizaba los riesgos, siempre calculaba las consecuencias. Pero en el orfanato, no había podido ignorar la sensación de estar cometiendo un error. Cuando llegaron a la casa, Mariana los recibió con sorpresa. ¿No se quedaron en el orfanato? Leonardo pasó una mano por su cabello y exhaló con frustración. No. Mariana miró a los niños y vio algo en sus rostros que hizo que una sonrisa se formara en sus labios. Alivio. «Les prepararé algo de comer», dijo simplemente y se alejó. Los niños se quedaron en la entrada mirando a Leonardo como si esperaran que cambiara de opinión en cualquier momento. «Escuchen», dijo él con seriedad. «No sé qué estoy haciendo». Mateo apretó la mandíbula. Parecía prepararse para lo peor. «No sé cuánto tiempo podrán quedarse aquí. No soy una persona que sabe cómo manejar estas cosas». Tomás bajó la mirada. Sofía se mordió el labio. «Pero», continuó Leonardo antes de que dijeran algo, «si voy a hacer esto, lo haré bien». Mateo lo miró confundido. «¿Quiere decir que no nos irá a dejar en otro lugar?» Leonardo tomó aire. «Significa que voy a intentarlo». Los tres niños se quedaron en silencio, como si no supieran cómo reaccionar, hasta que Sofía con sus pequeñas manos se aferró a la manga de su camisa y susurró, «Gracias». Leonardo no respondió, pero en su interior supo que la decisión ya estaba tomada. Leonardo se encerró en su despacho después de aquella conversación. No era un hombre impulsivo, pero había hecho justo lo que siempre evitaba, tomar una decisión sin analizarla a fondo. Ahora tenía 3 niños en su casa, 3 vidas que dependían de él, y no tenía idea de cómo manejarlas. Encendió su computadora y comenzó a investigar. Adopciones, tutela temporal, requisitos legales. Cada página que leía le dejaba más claro que su vida nunca volvería a ser la misma si realmente seguía adelante con esto. Un leve golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «¿Puedo entrar?» Era Mateo. Leonardo dudó, pero asintió. El niño entró con cautela, como si temiera estar molestando. No llevaba la misma actitud desafiante de antes. Ya solo quería saber si realmente quiere que nos quedemos aquí. Leonardo apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. «No tengo todas las respuestas, Mateo, pero si me estás preguntando si los voy a echar, la respuesta es no». El niño lo miró fijamente, evaluándolo, como si intentara descubrir si decía la verdad. «Nuestra mamá solía decir que nadie quiere cargas ajenas», murmuró. Leonardo sintió un peso en el pecho. «No son una carga». Mateo bajó la cabeza y apretó los puños. Era obvio que no estaba acostumbrado a escuchar eso. Leonardo suspiró. «Mira, esto no será fácil. No sé cómo se supone que deba hacer esto, pero sí sé que no voy a dejarlos en un lugar donde sientan que nadie los quiere». El niño lo miró de nuevo, esta vez con menos dureza. «Gracias». Leonardo asintió sin saber qué más decir. Nunca antes un simple gracias lo había hecho sentir tanto. En ese momento supo que la elección estaba hecha. Iba a quedarse con ellos, sin importar lo que eso significara para su vida. Los días siguientes fueron un caos. Leonardo estaba acostumbrado a manejar negocios multimillonarios, pero no a despertar con niños corriendo por su casa. Sofía tenía miedo a la oscuridad y se despertaba en medio de la noche llorando. Leonardo no sabía qué hacer, así que se quedaba con ella hasta que se volvía a dormir. Tomás tenía pesadillas y hablaba en sueños. A veces se despertaba gritando. Mateo intentaba actuar como si nada lo afectara, pero Leonardo veía la forma en que protegía a sus hermanos. Siempre alerta, siempre preparado para lo peor. La rutina de Leonardo cambió por completo. Antes, su casa era un lugar silencioso, limpio, sin imprevistos.
Ahora había juguetes en el suelo, platos con migajas en la mesa y voces llenando cada rincón. Por primera vez en su vida, sentía que su hogar estaba vivo. Pero no todo era fácil. Una tarde Mateo entró a su despacho con expresión tensa. Un hombre vino a la casa y dijo que usted debería devolvernos al sistema. Leonardo se tensó. ¿Cómo que un hombre? No sé, alguien del gobierno. Mariana habló con él. Leonardo salió de inmediato. Encontró a Mariana con el rostro serio, sosteniendo una tarjeta de presentación. Asuntos de menores, dijo la mujer extendiéndosela. Leonardo tomó la tarjeta y la miró con el ceño fruncido. ¿Qué querían? Saber por qué los niños están aquí y si usted tiene intención de regularizar la situación. Leonardo exhaló con frustración. Sabía que este momento llegaría. ¿Qué les dijo? Que usted estaba en proceso de resolverlo. Leonardo miró la tarjeta otra vez. Si quería quedarse con ellos, tenía que hacerlo bien. Voy a hacer las cosas de manera oficial, dijo en voz baja. Mariana asintió, sin sorpresa. Lo sé. Leonardo levantó la vista. ¿Cómo que lo sabe? La mujer sonrió. Porque hace mucho que tomó la decisión, aunque no lo quiera admitir. Leonardo no respondió. Porque en el fondo, sabía que ella tenía razón. Leonardo no perdía tiempo cuando tomaba una decisión. Si había algo que lo había llevado al éxito, era su capacidad de actuar con determinación. Pero esto era diferente. Nunca antes había sentido tanta presión, tanta incertidumbre. Se reunió con su abogado de confianza, un hombre meticuloso que lo había acompañado en los negocios más complicados. Pero esta vez no había contratos, no había cláusulas ocultas. Solo 3 niños que dependían de él. Adoptarlos no será sencillo, dijo el abogado revisando los documentos. No tiene antecedentes como tutor y el proceso puede tardar meses. Leonardo cruzó los brazos. No me importa cuánto tarde. El abogado lo miró con cautela. ¿Está completamente seguro? No es una inversión, no es una estrategia. Es una responsabilidad de por vida. Leonardo sostuvo su mirada. Por eso lo haré bien. El abogado suspiró y cerró la carpeta con los documentos. Esto no va a ser fácil, Leonardo. No es solo firmar papeles. ¿Qué más necesito? Evaluaciones psicológicas, visitas de trabajadores sociales, demostrar que tiene la capacidad emocional y económica para criarlos. Ya lo hago. En el papel no. En el papel usted es un hombre de negocios, sin experiencia con niños. Los jueces no confían en eso. Leonardo se pasó una mano por el rostro. No esperaba que fuera tan complicado, pero no iba a rendirse. Dime qué tengo que hacer. Las semanas pasaron, llenas de evaluaciones, entrevistas y documentos interminables. El sistema no confiaba fácilmente en alguien como él, un hombre soltero, sin experiencia con niños. Los trabajadores sociales visitaron la casa, observaron a los niños, le hicieron preguntas que normalmente habría considerado una invasión. ¿Por qué quiere hacerse cargo de ellos? Leonardo no tenía una respuesta perfecta. No era un hombre sentimental. No podía decir que había soñado con ser padre, pero lo que sí podía decir era la verdad. Porque no quiero que vuelvan a sentirse solos. La asistente social lo miró con atención y anotó algo en su libreta. Tal vez esa no era la respuesta que esperaban, pero era la única que podía dar. A medida que el proceso avanzaba, la relación con los niños también cambiaba. Sofía dejó de despertarse llorando. Ahora, cuando tenía miedo, corría a su habitación y se metía en la cama con él. Tomás ya no hablaba en sueños. En su lugar, se quedaba dormido en el sofá después de ver películas con Leonardo. Y Mateo comenzó a confiar. Una tarde, mientras caminaban juntos por la casa, el niño se detuvo de repente. Cuando éramos más pequeños, mamá nos decía que algún día alguien bueno nos encontraría. Leonardo sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú le creías? Mateo se encogió de hombros. No, pero creo que ella tenía razón. Leonardo no supo qué responder, porque esa fue la primera vez que entendió lo que realmente significaba ser familia. El día en que los trámites finalmente se aprobaron, los niños fueron llamados a la oficina del juez. Mateo, Sofía y Tomás estaban nerviosos. Leonardo, por primera vez en años, también lo estaba. Cuando el juez leyó el fallo y declaró que la tutela era oficial, los niños permanecieron en silencio. Tal vez no entendían completamente lo que significaba, pero cuando salieron de la sala, Sofía corrió hacia Leonardo y lo abrazó con todas sus fuerzas. ¿Eso quiere decir que ahora somos tuyos?
Leonardo sintió un calor extraño en el pecho. Se agachó y la miró a los ojos. «No, eso significa que ustedes son míos». Mateo sonrió por primera vez sin reservas. Tomás asintió con emoción. Y en ese momento, Leonardo supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Meses después, la vida de Leonardo Vasconcelos era irreconocible. Lo que antes era una rutina predecible y meticulosamente calculada, ahora estaba llena de pequeños imprevistos, risas inesperadas y responsabilidades que jamás imaginó asumir. La casa, antes silenciosa y ordenada, ahora tenía juguetes esparcidos en las esquinas, dibujos pegados en la nevera y un ruido constante que ya no le molestaba. Una tarde de domingo, mientras trabajaba en su despacho, Sofía entró sin avisar y se trepó a su silla. «¿Estás ocupado?», preguntó con su vocecita dulce. Leonardo dejó el bolígrafo sobre el escritorio. «Siempre estoy ocupado», respondió con fingida seriedad. «Pero dime, ¿qué pasa?». Sofía lo miró con ojos curiosos. «¿Por qué trabajas tanto?». Leonardo sonrió. «Porque así fue como conseguí todo esto». La niña frunció el ceño y miró alrededor. «¿Todo esto?». «Sí, la casa, el coche, la ropa». Sofía se quedó pensativa por un momento y luego sacudió la cabeza. «Pero lo más importante, no lo compraste». Leonardo arqueó una ceja. «¿Y qué es lo más importante?». La niña se encogió de hombros como si fuera obvio. «Nosotros». Leonardo sintió un nudo en la garganta. En toda su vida, jamás alguien le había dicho algo tan sencillo y tan verdadero al mismo tiempo. Sofía le dio un beso en la mejilla y saltó de la silla. «Voy a jugar con Tomás». Leonardo la vio salir corriendo del despacho y se quedó en silencio. En algún momento, sin que se diera cuenta, todo había cambiado. Esa noche, mientras cenaban, Mateo miró a Leonardo con seriedad. «Hoy en la escuela me pidieron que escribiera sobre mi familia». Leonardo dejó su tenedor sobre el plato. «¿Y qué escribiste?». Mateo se encogió de hombros. «Que al principio no tenía una, pero que luego te encontramos». Tomás asintió con entusiasmo. «Y ahora sí tenemos una». Sofía sonrió. «Sí, pero tú nos encontraste también». Leonardo los miró a los tres y sintió una calidez en el pecho que nunca antes había sentido. Toda su vida había creído que su legado sería el dinero, los negocios, el éxito. Pero ahora entendía que su verdadero legado era mucho más grande que eso. «Sí», dijo con voz baja, «nos encontramos». Y por primera vez en su vida, supo que estaba exactamente donde debía estar. La vida puede nos sorprender de formas que nunca imaginamos, y la historia de Leonardo es prueba de ello. A veces lo que creemos que es una simple decisión nos lleva a un camino inesperado, lleno de desafíos, pero también de amor y significado. ¿Alguna vez pensaste que un acto de bondad podía cambiar tu vida por completo? Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu comentario y cuéntanos qué harías en el lugar de Leonardo. No olvides darle like y compartir el video para que más personas puedan conocer esta emocionante historia. Si te gustó esta historia y quieres seguir viendo más relatos que inspiran, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Queremos conocer más sobre ti. ¿Desde qué país estás viendo este video? Déjalo en los comentarios y construyamos juntos esta comunidad. Te leemos.